En esta fecha no podríamos dejar de lado una conversación acerca de las pasiones en la historia de México, ¿no? Así que vamos a ello. Alejandro Rosas, historiador, escritor, una persona que se ha estado dedicando desde hace más de 20 años a la divulgación histórica, extraordinario personaje que ha podido ser un cronista muy puntual de lo que ha pasado justamente en nuestro país. Y hoy lo tenemos aquí, es autor de diferentes libros que han sido bestsellers y nos da mucho gusto que en pleno 14 de febrero, que me cae muy mala fecha, pero bueno, tengamos la oportunidad de platicar contigo, Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Alejandro, qué bueno que te tenemos acá en México. ¿Cuáles han sido estas historias apasionadas que hay que reconocer porque son parte de nuestra cultura? Bueno, hay bastantes, porque fíjate, al final en el amor es parte de la naturaleza humana. Entonces, digamos, no cambia. Si tú haces un análisis de cómo ha sido el amor, digamos, en tiempos de la conquista o en el siglo XIX, lo que cambian son los medios, ¿no? Quizá hoy es el WhatsApp, el mensajito o algo virtual, pero pues en el siglo XIX eran cartas escritas y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cosas que yo he visto como muy comunes, el famoso "no eres tú, soy yo", dame tiempo, estoy confundido, tú eres el amor de mi vida. Eso se le aplicó Madero a Sara, la que luego sería su esposa, Sara Pérez, porque ellos empezaron a ser novios muy jóvenes y pues de pronto Madero dijo, ¿para qué quiero novia si soy el junior de la época? ¿No? Estamos hablando de por ahí de 1890. Y entonces le aplica prácticamente, no eres tú, soy yo, tú podrías conseguir a alguien mejor, y la corta. Luego se arrepiente y le ruega como 2 años por carta para que regresen y finalmente se casan en 1903, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Otra, la típica frase de mejor como amigos, se le aplicaron al que fue el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que llegó a Chihuahua junto con Juárez durante la intervención francesa y conoció a una jovencita de apenas 17 años. Él tendría como 40, pero era muy común ese tipo de matrimonios o ese tipo de relaciones en el siglo XIX. Entonces, cuando me imagino que ella le coqueteó un poco, alguna cosa así, que él se confundió y le declaró su amor por completo a esta jovencita. Y ella le aplicó la de, ¿sabes qué? Mejor como amigos, y lo rechazó. Le rompió el corazón al Lerdo de Tejada, que terminó siendo soltero. Es de los pocos presidentes que ha habido solteros en la presidencia de la República. Y así podemos ver varias historias. Por ejemplo, también prometías, era muy fácil prometer el amor hasta que la muerte nos separe, pero pues, las relaciones duraban 10 años, entonces pues podías prometer absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, Maximiliano y Carlota fueron 10 años de casados, del 57 al 67, que es cuando lo fusilan a él, y ella tuvo 60 años de viudez, imagínense. Madero se casa en 1903 y muere en 1913, 10 años de matrimonio. Y entonces vamos viendo a lo largo de la historia que finalmente las pasiones humanas son las que rigen y que no cambian realmente en la forma. Hay una carta maravillosa de Porfirio Díaz a su primera esposa, que yo creo que su primera esposa, Delfina Ortega, que además ahí es una historia totalmente increíble porque es su sobrina, es la hija de su hermana Manuela. Entonces se casan y bueno, se terminan casando, pero Porfirio Díaz le manda una carta declarándosele, y creo que era muy poco romántico porque en esta carta Porfirio Díaz le dice a Delfina, a ver Delfina, te voy a hacer una propuesta, Sí. O te casas conmigo o te adopto como hija. Anda. Entonces imagínate el asunto, o sea, pues no. Como el Baester ahora con el marido, ¿no? Le dijo, ¿te adopto o te casas? ¿Qué hacemos? Básicamente, o sea, obviamente Delfina aceptó y se casaron y vivieron bien desde 1877 hasta el 81, hasta el 80, cuando ella fallece al dar a luz al último hijo, que también fallece. Pero lo interesante es que dicen que el dolor del viudo es breve, pero agudo pero breve. Y al año siguiente Porfirio Díaz se casó con la famosa Carmelita, Claro.
pero fíjate, ahí al contrario de Elba Ester, ahí Porfirio Díaz tenía 51 años y ella 17. No, bueno. A ese nivel, digamos. Oye, Alejandro, en Sí. el México más contemporáneo, en la presidencia hemos visto, pues ya al menos en los que yo registro, 2 divorcios post Los Pinos, ¿no? Carlos Salinas y Cecilia Ocelli se divorciaron después de salir de la presidencia. Seguramente su relación estaba rota desde antes y mantuvieron... Sí, se les notaba Sí. en el rictus facial por Y ahora mucho Enrique tiempo. Peña Nieto, con quien hizo este amaciato mediático, la famosa gaviota Angélica Rivera, que tampoco duró el sexenio. ¿Hay otros casos así de estos matrimonios por conveniencia que podamos recordar y poner aquí? Pues así como por conveniencia, no recuerdo algún otro. Por ejemplo, López Portillo se divorcia terminando la presidencia y comenzó a andar, pero ahí sí hasta terminó casado con Sasha Montenegro, Sí, claro. ¿te acuerdas? Claro. Sí. Esta famosísima vedette de los años 70, 80, guapísima, y que terminó además siendo una pésima relación en todos los sentidos, pero también terminó en ese caso. De los presidentes, por ejemplo, un presidente que nunca le develó, tenía mamitis, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort es de la época de la Reforma. Sí. De hecho es por él por quien inicia la guerra de Reforma, por una serie de desaciertos políticos y por la mamitis que tenía, porque la mamá le pide que desconozca la Constitución y Comonfort lo hace y por eso estalla la guerra. Pero lo interesante en este caso es que, imagínate el grado de mamitis de Comonfort, que decidió no decirle a su mamá que tenía esposa, o más bien vivía con una mujer y tenía hijos. Imagínate el grado ¿Qué ahí tal? así totalmente oculta, ¿no? Otra de las historias así que son increíbles, yo le pongo en el libro de los 99 pasiones, entró por Juana y salió con Chana, o viceversa, es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se enamora de una mujer de apellido Águila, veracruzana, y ese era el típico, pues, le aplicaron también la del típico estúpido mejor amigo, ¿no? El incondicional, estaba enamoradísimo y ella termina casándose con otro hombre. Bueno, Victoriano Huerta, para seguir estando cerca de esta mujer, de esta joven, enamora a la hermana, Emilia Águila, y termina casándose con la hermana. Entonces, así siempre estuvo junto Victoriano Huerta, junto al amor de su vida. Dicen por ahí algunos biógrafos que su alcoholismo empezó por haberle roto el corazón desde esa época y que desde ahí empezó a beber mucho. Vayan ustedes a saber si es suficiente eso como para que uno se vuelva alcohólico. Yo creo que tendría algunos otros problemas por ahí, ¿no? Otro que no le decía no al matrimonio, Villa, según registra Paco Ignacio Taibo en su biografía muy bien documentada, se casó 28 veces, casado. ¿Qué tal? No que tuviera 28 mujeres, sino se casó las 28 veces y a todas les cumplía en términos de casarse. Y de hecho ya al final de sus días, cuando se va él a Canutillo, a su hacienda, ahí creo que llevó a vivir 2 o 3 de sus esposas y varios de los chilpayates que tuvo con ellas, y hasta que lo asesina. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresión! Esto no me lo sabía, no tenía ni idea. No, pues, 28 veces Villa se casa. Imagínate. 28 veces. Así Eso es amor. No, bueno, pues ¿No? ¿quién le decía que no? O sea, Bueno, eso ¿estás también. de acuerdo? Pues, Pues sí, venga, llegaba. venga para acá y cásese conmigo. Y usted ya Ahorita. no se va a Sí, casar no. conmigo más. No, nadie le podía decir que no. Pues sí. Ahí sí no, Oye, pero no, ¿fueron 28 bodas y 27 divorcios o ahí había algunos empalmados? No, nunca se divorciaron. O Pues sea, claro que no. Si no, había no, un no. billete en cada estado de la República. ¿Tú crees que sí, no? no, el divorcio no lo conocía. Luego, No. por ejemplo, otro Juárez, cuando se casa con Margarita, Juárez se casa con Margarita por la iglesia allá en Oaxaca, Sí. allá por 1842. Él le llevaba como unos 20 años. Entonces, cuando se casa con Margarita, él ya había vivido con una mujer, Rosa Chagoya, me parece, y tenía 2 hijos que también convivieron con los hijos de Juárez y Margarita. Pero esa fue una relación que realmente muy sufrida para ella, porque pues, ella vivió mucho tiempo en el exilio mientras Juárez huía por el país. Pero finalmente ella muere primero, a pesar de la juventud, muere en 1871 y él en 1872, y los dos están sepultados acá en la Ciudad de México, en San Fernando. ¿Qué Ya. tal? Terminan juntos en la tumba Juárez y Margarita Maza.
exactamente los dos términos. Alejandro, última pregunta y agradecerte muchísimo que tengas tiempo de conversar con nosotros, además que nos des esta ilustrada fantástica justamente en el entorno de este odioso Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo trastorna el poder una relación de pareja? Ahora tenemos una nueva pareja megamediática en el país que son el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana ¿no? Rodríguez, Sí, que prácticamente hicieron campaña juntos, como ha sucedido en otros espacios, como sucedió con Marta y con Fox, como ha sucedido en otros momentos con la Gaviota de Peña Nieto, etcétera. ¿Hasta dónde el poder afianza o corrompe el amor? No, yo creo que, fíjate, el poder como cualquier otro, el poder político, el poder económico, creo que es parte de la vida cotidiana en el amor. Es decir, no necesitas ser presidente para que el poder que tú tienes en tu empresa o en una diputación o en una presidencia municipal lo pueda afectar. Aquí lo importante es ver cómo el amor pudiera alterar algo, ¿no? En el caso de México realmente hay muy pocos casos donde realmente la influencia de quizá de la pareja fuera determinante para cambiar las cosas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta Marta Sagún, sí fue muy una influencia, yo creo que incluso perniciosa para Fox, el que haya sido su pareja, porque a ella le gustaba muchísimo el poder. Pero en general, en México hemos visto que las mujeres siempre, las parejas siempre se mantuvieron muy como de lado dentro del ejercicio del poder, también por esta historia machista que era muy tradicional en México, ¿no? Lo que vemos ahora con el gobernador de Nuevo León creo que es algo de lo que viene para el futuro. Una mujer que está presente, le gusta o no a la gente, que además era influencer mediática, entonces ya estamos hablando de otro tipo. Pero acuérdense ustedes, por ejemplo, de Paloma Cordero de la Madrid, o Nilda Patricia, o Margarita Zavala, que tenía su propia carrera, pues fueron muy discretas en la presidencia. Las que no lo eran, era la compañera María Esther, que es esposa de Echeverría. María Esther pero ella era Zuno. mucho más activista, pero tampoco como para poder decir que influyeron mucho en el gobierno, en el ejercicio de sus maridos. Creo que eso es algo que todavía está por explorarse, y una primera aproximación la escribió Sara Sefcovic en La suerte de la consorte. Sí. Pero creo que al final de ese libro te das cuenta que realmente el papel era mucho menos importante de lo que uno podría pensar. Claro. Alejandro, un privilegio tenerte acá. Qué maravilla escucharte esta mañana. Te mandamos un abrazo enorme. Ya sabes que acá en San Luis tienes tu casa. Muchísimas gracias. Espero ir pronto. Acá te un saludo esperamos. y feliz Día de la Amistad y el amor, aunque lo odien. Sí, pasémosla bien de todos modos. Gracias, Alejandro. Para ti también un abrazo Gracias. enorme. Alejandro Rosas con nosotros, historiador, escritor, dedicado a la divulgación histórica desde hace más de 20 años. Tiene cosas increíbles. A ver, voy a Está hablar de sus libros porque de verdad vale la pena. Sí, por supuesto. Mitos de la historia mexicana, Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana, A Sangre y Fuego. Tiene Pandemia Bizarra, México Bizarro, 365 días para conocer la historia de México, Érase una vez en México 1, 2 y 3, y una cantidad de libros verdaderamente impresionantes. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Claro. Justo en el día. Sí, muy bien. Y más de lo que podemos hablar seguramente.